Bienvenidos a Lo Mejor en Excelsior Televisión. Uno de los grandes males nacionales es creer que la ley es negociable, que las normas son opinables, que aún después de haber sido sancionado por la autoridad, el sancionado puede decir que la multa no procede, que la autoridad está hablando de algo que no existe. Y eso es lo que estamos viviendo en el caso de las sanciones que aplicó el Instituto Federal de las Telecomunicaciones a Dish y a Teléfonos de México, acusándolos de haber hecho una concentración indebida en la cual no fue notificada la autoridad. La respuesta de Dish es que no existe, que no se dio tal acción y que el gobierno los está multando. Tratan de ahí de construir una narrativa falsa, equivocada, que podría ser una venganza política, favorecer a una tercera empresa, como es el caso de Televisa, y una gran cantidad de entelequias que no vienen al caso. Lo cierto es que en 18 meses que entró en vigor la nueva ley de las telecomunicaciones, se hizo una investigación en la cual se determinó claramente que habían hecho una concentración que efectivamente está prohibida, que ya llegaron las primeras sanciones y, como dicen los propios abogados de Dish, pronto, muy pronto, vendrá otro paquete de sanciones que quizá tienen que ver con el hecho que se está violando el título de concesión de Teléfonos de México. Luego de que el viernes el Instituto Federal de Telecomunicaciones anunciara sendas sanciones en contra de Dish y Teléfonos de México por concentración indebida y haber ocultado a los reguladores sus convenios, la empresa de televisión de paga negó los cargos imputados por la autoridad y anticipó que podrían recibir otras notificaciones de sanciones por las mismas prácticas. La regulación aplicable establece que podrían incluso perder el título de concesión por haber violado las reglas. Y hay un entorno bastante complejo sobre las reacciones que se dieron. Por un lado, están quienes dicen que fue generosa la autoridad, que fueron demasiado laxos al simple y sencillamente establecer estas multas que van sumadas las de las dos empresas en poco más de 56 millones de pesos, que fueron generosos y que incluso le habrían dado una salida a la empresa. En una de las 1,200 hojas que tiene esta investigación, señalan que no fue dañada la competencia, que no hubo daño en el sector competitivo. Bueno, aquí tomar esto como una salida es verdaderamente problemático. Déjeme hacer una figura a ver si le parece bien. La regla en el fútbol soccer dice que si un jugador patea por atrás a otro debe ser amonestado. Punto y se acabó. Sería tanto como que el jugador ahora saliera a decir, pero no lo lastimé, es más, nada más le di suavecito. Eso no implica, se violó la norma. Es necesario ver qué va a hacer en los siguientes días el Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Sí, como anticipa Dish, va a ir a establecer una serie de castigos, una serie de sanciones adicionales, o si van a dejar las cosas ahí. La realidad es muy clara y muy llana. Puede que no se haya dado afectación en el mercado y en la competencia. Lo que sí es muy grave es el simple hecho. Y en este país las leyes no deberían ser ni siquiera opinables. De acuerdo con diversos expertos en el sector de las telecomunicaciones, la determinación del Instituto Federal de Telecomunicaciones de sancionar a Dish y Teléfonos de México por no haber anunciado la concentración en la que incurrieron fue una resolución muy generosa que les da una salida. En alguna de las 1,200 hojas de la resolución se establece que la concentración no es contraria a la competencia, lo cual podría resultar una salida para la empresa. Sin embargo, no descartan la posibilidad de más sanciones por violar el título de concesión de la Telefónica. El principio periodístico dicen que no es noticia que un perro muerda a una niña, que la noticia es que una niña muerda a un perro. Así que decirle que los precios del petróleo siguen bajando al nivel menor de los últimos 5 años y medio y que eso tiene un impacto en el tipo de cambio, que rompió con una tendencia que había tenido de recuperación el peso durante la semana pasada, parecería que ya no es noticia. Sin embargo, sí lo sigue siendo en muchos sentidos. Déjeme decirle por qué. Hoy nos queda claro que los intentos de Irán, Venezuela y Rusia por recuperar los precios del petróleo no están siendo escuchados, que es más poderosa, más fuerte la voz de Arabia Saudita, que con algunos de sus jeques dice no va a volver a haber precios del petróleo en $100 por barril. Tampoco eso se puede asegurar ni se puede garantizar. La realidad es que se acabó.
la época de precios altos del petróleo, que tenemos que vivir en este nuevo entorno y que la decisión que se tome en materia presupuestal, que evidentemente no va a ser, no puede ser el aumentar los impuestos, sí tiene que pasar por un análisis adecuado del gasto público. Yo he tenido la posición durante muchísimo tiempo que en este país gastamos fatal. Gastamos de una mala manera. Ojalá esta coyuntura nos lleve a preguntarnos en qué y cómo estamos gastando el dinero de los contribuyentes. Los precios del petróleo se ubicaron en sus niveles más bajos de los últimos 5 años. El Brent disminuyó 5.3% y el West Texas Intermediate lo hizo en 4.7%. La mezcla mexicana siguió en la tendencia. El peso terminó con 4 sesiones de recuperación y terminó la sesión en niveles de 14.65 en las operaciones de mayoreo y regresó a cotizaciones de 14.90 en el promedio de las ventanillas bancarias. En este contexto, el Consejo Coordinador Empresarial se pronunció por un adecuado recorte en el presupuesto. Hoy, durante su gira por el Estado de México, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, volvió a pecar de optimista. Según él, los resultados de las reformas estructurales en el país ya se están reflejando en el bolsillo de los mexicanos. Retomó otra vez la cifra de que se crearon 750,000 empleos formales durante el año pasado, que aquí hay que ponerle un corchete, unas comillas. 400,000 de esos empleos son regularización, es decir, gente que ya estaba trabajando, pero que sus patrones por una o por otra razón les estaban conculcando, claro, robando las prestaciones sociales. Quiere decir que fue regularización de empleo, no se crearon nuevos empleos. Punto número 2, dice que ya hay mayor competencia en el sector de la telefonía fija, móvil, dice el presidente. Yo no lo he sentido en mi bolsillo, ni he visto que nadie lance ofertas. Pero dice algo que es total y absolutamente cierto el jefe del Ejecutivo: que todas estas reformas no tienen sentido si no se reflejan en la bolsa de las personas, si no los mexicanos tenemos más y mejores herramientas para crecer. Mientras esto no sucede, las reformas estructurales son buenos deseos, no hechos concretos como los que requiere el país. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que los efectos de las reformas estructurales ya comienzan a sentirse en la economía mexicana, pero que lo importante es que se reflejen en los bolsillos de la población. Durante una gira por el Estado de México, Peña Nieto auguró que el país recuperará el camino del crecimiento en gran medida por el efecto positivo de las reformas estructurales que deben reflejarse en mejores niveles de vida para la población. Además de no haberse impactado la inflación del año pasado en la tarifa eléctrica, se redujo la tarifa eléctrica. Esto va en beneficio de la economía de las familias de nuestro país. A la administración de Enrique Peña Nieto le quedó como una cicatriz en materia de gasto público. Habría que recordar que el primer año de la presente administración, el gasto público se ejerció muy lentamente. Y de acuerdo con la opinión mayoritaria, con el consenso de la iniciativa privada, de los analistas, fue una de las razones por las cuales la economía creció de una manera tan pobre en el primer año. Eso funciona muy bien para explicar el primer año, no el segundo. El segundo año ya hay que meterle otros factores. La iniciativa privada dice que la política fiscal o las condiciones internacionales o al final del año el precio del petróleo, aunque esos números todavía no los hemos visto. Sin embargo, al gobierno le quedó como la cicatriz, como la huella de carencia de que simple y sencillamente algo tienen que hacer con el gasto público. Hoy, Eduardo Sánchez, el vocero de la Presidencia de la República, retomando todo aquello que se unieron con la OCDE para dar transparencia en la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, retoma el tema y dice que el gobierno va a gastar oportuna y eficientemente los recursos que tiene. Muy bien, pero necesitamos pasar de la fase del vamos a hacer al estamos haciendo, estamos tomando resultados. Lo que necesitamos es menos discursos y más primeras, segundas, terceras y lo más importante, últimas piedras. Eduardo Sánchez aseguró que el gobierno federal garantizará que los recursos destinados al Plan Nacional de Infraestructura se utilicen con eficiencia y con un particular énfasis en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El vocero de la Presidencia de la República enfatizó que el gobierno de la República está comprometido en utilizar los recursos en tiempo y con responsabilidad para cumplir con los cometidos que tiene hacia la población.
Uno de los grandes problemas que tiene el desarrollo en el país es el transporte de mercancías. Somos una nación que en materia ferroviaria hemos crecido prácticamente nada, en el margen no hemos hecho absolutamente nada desde la época de Porfirio Díaz. Y gran parte de nuestro transporte se hace por carreteras. Y hemos visto un verdadero y gravísimo desorden. Camiones sobrecargados que no solo destruyen el asfalto, sino que también se convierten en un peligro para ellos mismos y para quienes transitan. Vemos a una gran cantidad de personas que son hombres camión, que son microempresarios, que difícilmente pueden modernizarse con el daño que causan, no solo a la seguridad, sino también al medio ambiente. De ahí que sea muy relevante que mañana entre en vigor la nueva norma oficial mexicana. Una norma oficial mexicana que tiene que ver con pesos, que tiene que ver con medidas, que plantea soluciones a temas como la seguridad. De entrada, establece que la velocidad máxima a la que pueden ir estos transportes son 80 kilómetros por hora, que tienen que tener algo que a mí me parecería de sentido común, frenos de aire o GPS, y estas normas que van a entrar en 60 días después de que este martes sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación, van a tener como objetivo mejorar la calidad y la oportunidad del transporte y, quizá más importante, mejorar la seguridad en las peligrosas carreteras de México. Este martes entrará en vigor la norma oficial mexicana para el transporte de carga, en la cual se establece que la velocidad máxima a la que podrán circular por las vías federales es de 80 kilómetros por hora, que los vehículos deberán contar con GPS y frenos de disco. Esta norma, que entrará en vigor 60 días después de que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, busca incrementar la seguridad y eficiencia del transporte público. Hagamos una reflexión al final de este programa. Uno de los grandes cambios que tenemos que hacer en este país es entender que las leyes fueron hechas para ser respetadas. Que si no nos gusta una ley, podemos recurrir al amparo o a las instancias legales. Sin embargo, los ordenamientos jurídicos no son opinables. Tenemos que exigirle a todos los agentes económicos, no solo de la iniciativa privada o del gobierno, sino también en el Congreso de la Unión, que comencemos a respetar la ley. Que ya basta del síndrome de Pedro Infante, donde justificamos de una u otra manera, desde el punto de vista moral y no desde el punto de vista de la ley, los temas. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.